en esta mañana quiero comenzar con una afirmación y es la siguiente. El Señor es nuestro pastor. Esta afirmación está recogida en el Salmo capítulo 23, que es el salmo que os invito a que vayamos a buscarlo para leerlo en su momento. Pero antes vamos a tener un momento de oración, rogando al Señor que nos guíe y nos ayude en este momento cuando abrimos su palabra y dejamos que Él nos hable a todos y a cada uno de nosotros. Señor, abrimos tu palabra convencidos de que tú hablas, Señor, y de que tú por medio de tu mensaje quieres traernos tu palabra a nuestras vidas, Señor, con el propósito por el cual tú la envías. Queremos ofrecerte corazones receptivos, abiertos a la obra de tu Santo Espíritu. Y queremos todos participar activamente de este precioso momento de comunión en el que queremos que tu Santo Espíritu tome tu palabra y lo traiga a nuestras vidas en este momento que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Así dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Somos conscientes todos de que seguimos estando en un momento de circunstancia que nos atemoriza y que nos preocupa. Todos estamos viviendo la misma situación. Inseguridad, una tremenda inseguridad por nuestra vida y una incertidumbre porque no sabemos qué pasará mañana. Si lanzo una pregunta, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a través de este pasaje? Pues con esta pregunta es la que en esta mañana quiero contestar y que Dios nos pueda contestar con este mensaje. Alguien dijo, Spurgeon, famoso predicador inglés, pastor bautista, el creyente está bajo el cuidado pastoral de Dios y nosotros estamos bajo los cuidados pastorales de Dios. Sin embargo, yo preguntaría, ¿solamente los cristianos se encuentran bajo el cuidado de Dios? ¿Los que no son creyentes en Cristo no están bajo el cuidado de Dios? Dios cuida a unos y desampara a otros. No lo creo. Mirad, este pasaje fue escrito por David. ¿Qué podemos saber de David o qué podemos decir de David? David nos presenta en este pasaje
el Salmo 23, a Dios como en la figura de pastor, que guía y que cuida. Sabemos por todo el Antiguo Testamento que la figura del pastor, de Dios como pastor, está muy presente. También en el Nuevo Testamento podemos ver la figura de Jesús, el Hijo de Dios, como el buen pastor también presente. No quiero pasar por alto, deciros también que este salmo, el Salmo 23, como todos vosotros sabéis, ha sido un texto usado desde siempre para momentos, personalmente yo lo he usado, de funerales, para tratar con los enfermos y también para atender a las personas que han atravesado momentos muy difíciles. Así que este salmo, esta palabra de Dios, que es muy conocida, incluso memorizada por muchos de nosotros, siempre ha estado presente en la vida de mucha gente. Claro, este texto que escribió David hace mucho tiempo, que guarda mucha distancia con nuestro momento actual y sin embargo tiene mucho que decirnos. Es un pasaje que se puede aplicar completamente a la situación que hoy nos encontramos viviendo. Pero sigo preguntando, ¿quién era este David? Era un personaje muy importante, eh, formaba parte de la familia de Isaí, su padre se llamaba Isaí, junto con un buen número de hermanos. Su pueblo era el pueblo de Israel, su nación era el pueblo de Israel, su tribu era la de Judá, y fue un hombre muy destacado, incluso también de jovencito. Por lo tanto, pregunto, ¿qué conocimiento tenía este hombre acerca de Dios? ¿Cómo tuvo este conocimiento David acerca de Dios? Pues mirad, estamos diciendo que si David era un judío, él habrá escuchado por boca de su padre las grandes obras y maravillas de Dios. Como buen judío, su padre le habrá contado y él habrá escuchado y habrá sentido cómo también su padre posiblemente le haya contado, porque esta era la labor de los padres, el Shema, ¿verdad? Nos recuerda que cada padre tenía que transmitirle a sus hijos las enseñanzas de Dios, el gran mandamiento, el Dios uno es, el Señor uno es, oye Israel, el Señor uno es y a Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y toda esta enseñanza, pues, se la recordará a tus hijos estando en la cama, estando de camino, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy diciendo que creemos que los padres enseñaban a los hijos y posiblemente le había recordado grandes historias de lo que Dios había hecho en el mundo y concretamente recordando las raíces del pueblo de Israel, le habría contado, y eso está recogido también en Deuteronomio, y mi padre fue un arameo errante. Está pensando en Abraham. Mi padre fue un arameo errante, un extranjero que Dios lo llamó de una tierra de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra de provisión. Así que Dios estaba ahí proveyendo para este pueblo algo grandioso. Pero también David había escuchado, segundo momento, lo que Dios había hecho en Egipto, cómo el pueblo estando en Egipto había sido maltratado y Dios lo había sacado con brazo fuerte y poderoso, cómo Dios abrió el mar muerto, cómo Dios por la noche en el desierto los había guiado con una columna de fuego de noche y con una columna de una nube de día para que el sol no dañara tanto al pueblo, cómo había provisto el maná y las codornices. Esto posiblemente estaría presente en el corazón de David, pero también
Otro momento importante, y hemos hablado de la raíz del nacimiento, hemos hablado brevemente de la liberación y ahora también brevemente vamos a hablar cuando estuvieron en Canaán, en el tiempo de los jueces. También habré escuchado, David, posiblemente estas historias de cómo los jueces, y hubo una mujer llamada Débora, recordad, pero también Sansón y Samuel, cómo Dios había usado a los jueces, ¿verdad?, para traer momentos también de paz y de liberación para el pueblo. Y nos encontramos ahí, con Samuel, uno de los jueces más importantes y profeta de Dios. Y Samuel fue un coetáneo de David. Así que nos encontramos ahora en que David, junto con Samuel, se encuentra en un momento muy importante. Todos recordamos la historia como cómo Samuel va enviado por Dios a ungir a David con aceite, ya que Dios le había elegido para que fuese el rey de David, el rey de Israel. Pero fue tiempo más tarde, como todos sabemos, ¿verdad?, cuando David subió al trono. Así que nos encontramos con que este joven David, que ha sido pastor cuidando las ovejas de su padre, como pastor ha defendido las ovejas y ha pasado mucho tiempo en la intemperie, sabiendo lo que significa ser un pastor que cuida, que protege. Y ahora que ha sido también ungido por Samuel, en espera de llegar ese momento, nos encontramos que escribe en algún momento de su vida el Salmo 23 y nos presenta a Dios como pastor. Cuando uno lee detenidamente este pasaje, también puede detectar lo que otros han detectado, y es que no solamente el Salmo 23 presenta a Dios con la figura de pastor, sino también los últimos versículos, los versículos 5 y 6, también hay una figura que podamos hablar de Dios como un padre hospitalario. Así que el Salmo 23 podemos dividirlo en dos partes, pero que tiene una unidad. Podemos hablar de Dios como el pastor, versículos del 1 al 4, y también vamos a hablar de Dios como el padre de familia, o Dios el hospitalario. Es muy interesante esta afirmación que hace algunos estudiosos. El padre como hospitalario, y hospitalario viene de hospital, viene de aquel lugar, de lugar donde se encuentran las personas necesitadas y el médico, el sanitario ayuda y atiende, así que también vemos esa figura en este pasaje. Curiosamente, todos los verbos que nos encontramos en el Salmo 23, o la gran mayoría, son verbos imperfectos. Parece ser que el versículo 1 y versículo 6, el verbo es perfecto. ¿Qué es un verbo imperfecto? Es una acción que comenzó en el pasado y que continúa en el presente y que no ha terminado. Eso significa un verbo imperfecto. Algo que Dios hizo en el pasado, que continúa en el presente y que se alarga hasta el futuro. Y los verbos perfectos es una acción que ya ha pasado, que ya ha ocurrido. Por eso dice el primer versículo, Dios es mi pastor. Es una confesión, desde el punto de vista cristiano diríamos una confesión cristológica, ¿verdad?, de la figura de Dios como mi pastor, posesivo. Mira, pues así comenzamos, ¿verdad? En el Salmo, el versículo 1, diciendo que David expresa, Dios es mi pastor. Es una afirmación única que encontramos en el Antiguo Testamento de David y que indica, pues, que David tiene a Dios y lo presenta como un pastor. Por lo tanto, también, al hablar David de Dios como pastor, está hablando de una relación, de un conocimiento profundo que David tiene acerca de Dios. Igual que David había experimentado durante mucho tiempo como pastor cuidando sus ovejas, conocía perfectamente a cada oveja y David llevaba a las ovejas a los momentos de pastos para que comiesen y al cuidado, etcétera, etcétera. Así que David está expresando con estas palabras esta relación y este conocimiento y también el amor profundo que Dios le tenía a él. David afirma
Dios es mi pastor, nada me faltará. Claro, puedo preguntar, ¿a qué se está refiriendo David con la idea de que nada le faltará? De nuevo, en esta misma metáfora que emplea el rey David, está expresando que David tiene lo suficiente y todo lo necesario que Dios le ha dado como provisión. Dios como pastor que está cuidándole, también le está proveyendo todo lo que él necesita. Podemos hablar de esa provisión, podemos hablar perfectamente pues, de la protección, de la guía, del cuidado y de la ayuda que David necesitaba. Pero sigue diciendo en el versículo 2, me hará descansar, me pastoreará. De nuevo, David está utilizando el término posesivo, ¿verdad? A mí. Dios es mi pastor y Dios me pastorea y me da descanso. David está pensando precisamente pues, en esa paz y seguridad que Dios le está ofreciendo. Pero habla en este contexto de pastos y de agua. Dios me hará descansar, ¿verdad? Y Dios me pastoreará, me da pastos y agua. Es decir, que le provee de lo que él necesita, de los alimentos y de la comida y del descanso. Versículo 3. Dice también David que el Señor me confortará mi alma. Versículo 3. Y este verbo confortará, está expresando David que Dios me aliviará. En clave cristológica podemos recordar perfectamente en este momento, si David siente que Dios le está aliviando, le está confortando, podemos perfectamente encajarlo con aquellas palabras de Jesús cuando dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Ese descanso que Cristo da al alma, precisamente tiene la misma idea de confortar. Y aquel llamamiento de Jesús, venid a mí todos, ¿a quién se lo está haciendo Jesús? ¿Solamente a los discípulos? No, a todos. A toda la audiencia que está escuchando el mensaje de Cristo, Cristo está haciendo este llamamiento. Pero el verbo confortar en este texto, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa algo más. Tiene dos connotaciones muy interesantes. Significa también restaurar y reparar. Y esto llama mucho la atención. Los verbos restaurar y el verbo reparar. En un mundo caído como en el que nos encontramos, Dios quiere nuestra restauración. Mirad, la figura de pastor como el que hace volver al extraviado. El Señor es el pastor. Escuchen bien que esto es muy interesante. El Señor es el pastor que hace volver al extraviado a los propósitos de Dios. A mí me llama mucho la atención esta afirmación que la escuché de un estudioso, por cuanto me hace pensar no solamente a los creyentes, sino a aquellos que aún están extraviados. Nosotros, antes de ser cristianos, éramos personas extraviadas, éramos ovejas extraviadas sin pastor. Y el término restaurar significa que el buen pastor está buscando a los extraviados para hacerlo volver de nuevo a la casa del Padre, a los propósitos de Dios. Porque Dios quiere que todo hombre y toda mujer que son ovejas de su prado vuelvan al redil, sean recuperados. Incluso a mí personalmente me hace pensar, y espero que también a vosotros, cuando hablamos de hermanos extraviados, aquellos que han estado en la casa de Dios y se han perdido, han desaparecido. Dios también está pendiente y quiere traerlos de nuevo a la casa. ¿Recordáis la parábola y la historia que contó Jesús sobre la parábola del hijo pródigo? El mayor estaba en casa y lo tenía todo. El menor se marchó, lo perdió, pero luego volvió. Reaccionó. También era hijo, pero el hijo extraviado.
Sigue diciendo David, o el texto, me confortará y me guiará por el camino de la vida, por el camino de la justicia. Y lo hace por Él, por su amor, porque Él nos ama. Versículo 4, esa famosa expresión que también a mí o a nosotros, ¿verdad? Nos conmueve. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Primera afirmación, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Interesante afirmación que hace David en estos momentos, ¿verdad? Aunque andemos en momentos de dificultad, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Por estas razones que expresa David. Primera, porque Él, el Señor, está con nosotros. Y porque también su vara y su callado nos infunden aliento. La vara se utilizaba para guiar al rebaño, para conducir al rebaño, incluso también para defender al rebaño. Y el callado se utiliza para apoyarse, para que el pastor se apoyara en ese camino. Figuradamente, a mí me hace pensar, tanto la vara como el callado, en la palabra del Señor. La palabra de Dios es una palabra que dice en Efesios capítulo 6, lo podemos usar como ofensa y como defensa ante las artimañas del diablo. La palabra de Dios nos guía, nos conduce a la verdad, pero también con ella nos defendemos ante las artimañas del diablo. Cristo, durante el desierto, los 40 días, se defendió siempre con la palabra, porque escrito está. Así que la palabra de Dios, que es la baluarte para nosotros, podemos pensar que es también como una vara y un callado. Nos apoyamos en la palabra del Señor y también la utilizamos porque el diablo está como, perdón, el enemigo, sí, el diablo está como león intentando devorarnos. Así que no tenemos que tener miedo porque Cristo está con nosotros y Él nos ha dado lo más precioso que es su palabra. Tendremos momentos de dificultad y posiblemente en estos momentos son momentos muy difíciles, pero Él nos acompaña. Mira, cuando yo leo este texto del capítulo 4, siempre me viene a la memoria aquella referencia que el mismo profeta también nos trae a colación de esta misma verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad? Repito, que en los momentos difíciles es posible que Dios, en su soberana voluntad, permita librarnos de los momentos difíciles. Pero a veces Dios no nos permite liberarnos, sino atravesarlos, pero siempre su compañía, su presencia está con nosotros. Mira lo que decía el profeta Isaías. Así dice el Señor, creador tuyo, formador, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. De nuevo el profeta Isaías, en el capítulo 43, nos hace referencia a lo mismo. Circunstancias difíciles que podemos estar atravesando, tanto el agua, puede que el agua llegue al cuello. Escucha, querido hermano, querida hermana, puede que el agua llegue al cuello, permíteme esta presión, puede que el agua llegue casi a la nariz, puede que atraviese el fuego, pero ni el agua te va a ahogar, ni el fuego te va a dañar. Esta es la figura del pastor, del cuidado. Ahora la otra figura, versículos 5 y 6. La figura de ese padre que acoge en casa, algunos dicen que hace referencia a un gran banquete, una gran celebración. Hemos hablado de un padre hospitalario. Y estos dos versículos, del 5 y 6, habla de que ese padre prepara la mesa, ese padre unge tu cabeza y ese padre llena tu copa para que esté rebosando. Interesante afirmación, ¿verdad? Así que este padre que actúa como un anfitrión nos invita a celebrar en esta casa suya sus cuidados y también
eh, el gozo y la abundancia que Él nos quiere ofrecer. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. Y en la casa de mi Padre estaré por largos días. Este verbo, el verbo morar, dicen los estudiosos, que es un verbo perfecto. Mirad, esta figura, de nuevo, que encontramos ahí, como decimos, es una figura que simbólicamente recoge la idea de abundancia. De manera que estas dos divisiones del texto, versículos del 1 al 4 y del 5 al 6, nos ha presentado a Dios de manera figurada, metafórica, como un pastor y como un buen padre. Vamos a quedarnos con estas dos ideas. Dios es el buen pastor y Dios es el buen padre, el buen anfitrión, el buen hospedador, hospitalario. Algunos entendidos, también nosotros vamos a tenerlo presente ahora, cuando habla este salmo en cuanto a que Dios es pastor y Dios es aquel que acoge en su casa, algunos nos hace retornar al Antiguo Testamento pensando en el pueblo de Israel, que hemos hecho referencia a eso en la introducción, en el momento de la salida de Egipto en el desierto. O mejor dicho, diríamos que la figura de Dios como pastor está presente en el pueblo de Israel desde que Dios conforma a este pueblo hasta que llega a la tierra de Canaán. Dios como pastor cuida, hemos dicho, en este peregrinaje está junto a su pueblo. Dios actúa como pastor cuidando y protegiendo en el camino. Pero en Canaán, Dios como padre, como anfitrión, como aquel que ha preparado la casa, la tierra de provisión. Este lugar tan precioso como era la tierra de Canaán. Dios actúa ahí como un padre que está dando la provisión, esa tierra que fluye leche y miel, a su pueblo. Nosotros podríamos perfectamente decir y expresar, sin temor a equivocarnos, que Dios como pastor, durante todo nuestro peregrinaje, en el cual nos encontramos hasta este momento, Él está actuando como el buen pastor. Y Dios, como este anfitrión, nos está esperando en el cielo, en la patria celestial, para darnos esa provisión permanente, su amor permanente, su presencia permanente. Mirad también este texto, el Salmo 23, o la figura de Dios como pastor. Hemos dicho que también en clave cristológica nos hace recordar a Jesús, el buen pastor. Y nos vamos a Juan capítulo 10, que lo hemos leído también. No es falta que vayamos al texto, sino lo tenemos presente, ¿verdad? Ahí se presenta a Jesús como el buen pastor. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Y el buen pastor escucha a sus ovejas. Y el buen pastor atiende a sus ovejas. Y sus ovejas escuchan la voz del buen pastor y siguen al buen pastor. Pero también nos llama la atención aquella otra palabra que dice el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo atraer. A mí siempre me ha hecho pensar en eso y quiero seguir pensándolo, que todos los seres humanos en el texto bíblico aparecemos como ovejas. Y Dios también quiere que esas otras ovejas, Dios también está y quiere cuidarlas y atraerlas al redil, a un nuevo redil, donde habrá un pastor. Mira, cuando en Juan el Señor nos habla de que Él como buen pastor ha dado su vida por las ovejas, curiosamente, cuando oraba nuestra hermana Sara,
pensando en este texto, ella hizo referencia a la cruz del Calvario, a Cristo como Salvador. Precisamente eso es lo que nos evoca. Cuando Él dijo que yo soy el buen pastor, que doy mi vida por las ovejas, recordad que Él dice que a mí nadie me la quita, sino que yo mismo la doy y la pongo para salvaros. Nos hace pensar en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Mirad, este acto de Cristo, la cruz del Calvario, señala algo muy importante, de suma importancia para toda la humanidad. Esa frase no quería olvidarla. La cruz del Calvario. Cristo como pastor, dando su vida del Calvario, repito, señala un acto de suma importancia, no solamente para los que Dios quiere salvar, porque Dios quiere salvar a todos, sino que salva a las ovejas, a los que se acercan a Él, sino para todos. La cruz del Calvario es un acto para toda la humanidad. Dios en Cristo, en la cruz del Calvario, nos muestra que quiere ser el redentor de toda la humanidad, el salvador para toda la humanidad. El término redentor, el verbo redentor, perdón, el verbo redención, el término redentor significa el sustituto, el que nos ha expiado de los pecados. Esa es la figura de Cristo en que podemos extraer de la cruz, que Él es nuestro redentor, sustituto, que nos ha perdonado los pecados, pero también de todo el mundo. Él quiere salvar a todo el mundo. Y si en el Nuevo Testamento tenemos la figura del Redentor, en el Antiguo Testamento una figura también que tiene que ver con esta misma idea es la de Goel. Dios es el Goel. ¿Recordáis la figura del Goel? La figura del Goel es aquel que trae la liberación. Cuando un judío sería por circunstancias de la vida, porque la vida le había ido mal, lo había perdido todo y se había hecho esclavo de otro judío trabajando en tierra. La figura de Goel era aquel pariente más cercano que venía a darlo. Recordad a Booz, ¿verdad? Y Ruth y Noemí. Esta es la figura que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios es nuestro Goel, que ha venido a librarnos. Las ovejas son esclavas del pecado. Y Dios como Goel viene para traernos la liberación. Resumimos. Dios es nuestro buen pastor. Dios es nuestro buen padre. Dios es nuestro redentor. Dios es nuestro libertador. Estas cuatro figuras son las que estamos viendo en este mensaje. Dios como pastor nos pastorea y nos cuida. Dios como padre nos hospeda, nos sustenta al necesitado. Dios como sustituto ha tomado el lugar que nos correspondía en nosotros. Esa palabra tan rara, la propiciación. Dios como libertador ha venido para rescatarnos. Precisamente estas cuatro figuras nos hablan del cuidado providencial de Dios. ¿Sabéis como yo qué significa la providencia de Dios? ¿Lo sabéis? La providencia de Dios significa que el Señor hace llover sobre justos e injustos. Mirad, la providencia de Dios, alguien lo describe como el poder de Dios presente en el mundo y en todo lugar, por lo tanto, para todos, no solamente para los cristianos, por el cual sustenta y gobierna el mundo, para que todo que produce la tierra, lluvia, sequía, fertilidad, esterilidad,
salud, enfermedad, riquezas y pobrezas, no ocurre nada sin razón alguna, como por azar, sino por voluntad divina. ¿Verdad que esta descripción de la providencia nos hace entender a todos el gran amor que el Señor tiene para toda la humanidad, para toda persona? Pensemos por un momento en la pandemia que azota todo el mundo. Ha llegado a todo rincón de la tierra. Sufren hombres y mujeres que creen en Él, y los que son ateos, y los que no creen, y los que blasfeman, y los que rechazan. Pensemos un momento en esta pandemia. ¿De verdad creéis vosotros, queridos hermanos y oyentes, que esto a Dios se le ha escapado? ¿Creéis de verdad, hermanos y queridos oyentes, que Dios no está al control del mundo? Hablamos de voluntad permisiva, ¿verdad? Creo que en otro mensaje también hablamos de eso, ¿no? Por lo tanto, en esta mañana tenemos que recordar que nada se le escapa a Dios, que Dios sufre con el que sufre. Y que en esta mañana recordemos a Dios como Padre, a Dios como Pastor, a Dios como sustituto o como Redentor y a Dios como Liberador. Terminamos. Quiero terminar esta mañana con un texto también escrito por David, ya que el mismo David va a recordar las alabanzas y las misericordias del Señor. Es David quien escribe este salmo y quien también es quien alaba a Dios, como vais a ver ahora, por sus misericordias, por la provisión. Y espero que también vosotros, queridos hermanos y hermanas y oyentes, podáis uniros a mí en esta alabanza que hace David, que puede ser incluso como una oración, y que él dijo esto, y lo vais a recordar perfectamente: bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Pues, hermanos y hermanas, que en esta mañana el Señor nos bendiga a todos. Quiero terminar con una oración. Os invito a que inclinemos la cabeza y podamos orar al Señor. Oremos. Señor, queremos bendecirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a soportar con paciencia esta situación que nos mantiene confinado. Esperamos en ti una nueva mañana. Señor, esperamos en ti un nuevo amanecer. Señor, sabemos que tú eres nuestro pastor. Señor, afirmamos que tú eres nuestro Padre eterno. Señor, expresamos que tú eres nuestro Redentor.
Y también, Señor, decimos que tú eres nuestro liberador. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Hermanos, este salmo, termino con esta última palabra, este salmo ha sido un salmo que se ha usado, como dije al principio, durante mucho tiempo por hombres y mujeres para sustentar y para dar esperanza a las vidas de mucha gente. También espero que hoy este salmo tenga el mismo efecto en cada uno de nosotros. Dios nos cuida y nos protege. Amén.